El Colegio Médico rechazó el proyecto de ley de cultivo seguro, que incluye el uso medicinal de la marihuana. Según la entidad, aún falta un respaldo científico para poder recetarla. Ayer conversamos de esto. Aseguraron no estar dispuestos a indicar sustancias con potenciales efectos negativos sobre la salud. Queremos profundizar en este debate y estamos junto al médico y director del Instituto Chileno de Fenomenología Médica, Ivo Vukusic. ¿Cómo estás, Ivo? Bienvenido. Hola, bien. Buenos días. Bueno, ayer estuvimos conversando con el Colegio Médico, ¿verdad? Con una de sus representantes, quien nos manifestaba estos reparos del Colegio Médico al proyecto. Ella fue bien enfática en decir, nosotros estamos quejándonos por cómo está elaborado el proyecto. Creemos que como está, no permite que tengamos los resguardos necesarios. Pero no solo eso, sino que además dice que no hay evidencia científica suficiente para decir que la marihuana sea segura. Claro. En primer lugar, el uso terapéutico de la marihuana con fines medicinales, acá en Chile aborda alrededor de 3.000 pacientes y en el mundo entero aborda cientos de miles de pacientes en diferentes países con regulaciones que son mucho más seguras que las regulaciones que ocurren en nuestro país. Existen dentro de todas las medicinas y en particular de la medicina industrial una serie de riesgos en relación a una serie de sustancias que desde el punto de vista de la psiquiatría, considerando que la profesional que estuvo el día de ayer es psiquiatra, existen riesgos muy grandes en el uso de las benzodiazepinas, existen riesgos muy grandes en relación al uso del metilfenidato y medicamentos que estimulan la atención, existen riesgos muy grandes en una serie de prácticas que hoy en día constituyen una epidemia muy grave en nuestro país que afecta a niños, adolescentes, adultos mayores que ven los efectos negativos de esos fármacos que en ciertas condiciones específicas tienen efectos muy positivos. Sí, tiene razón, me parece que es de toda lógica lo que usted plantea. A mí lo que me pareció quedar claro ayer con el planteamiento del Colegio Médico es que ellos ven en el autocultivo el problema. Claro. ¿El problema en qué sentido? Dice, ¿cómo un médico va a poder recetar algo que está preparado por un usuario, por una persona? ¿Cómo vamos a saber qué tratamiento se le dio? También hizo insistencia en que de los 500 principios activos que tiene la marihuana, solamente uno está comprobado que tiene efectos positivos en algunas terapias, como el cannabiol. O sea, y el resto, pero en el autocultivo no hay síntesis. Entonces, ¿cómo? Ahí hay dos elementos. Lo primero, que el Colegio Médico, pero no es el Colegio Médico, un sector súper chiquitito, con redes muy políticas, vinculado a la senadora Carolina Goich, vinculado al equipo del diputado Crispi, que están llevando esta agenda que pone al Colegio Médico en la primera línea en relación a cambiar. Es difícil hablar de ocupar el Colegio Médico porque hay gente que participa del Colegio Médico, pero se da una señal del Colegio Médico como viniendo del mundo de la medicina, y en el mundo de la medicina participamos médicos que en nuestras prescripciones, en nuestro apoyo a ciertas condiciones muy específicas, muy particulares de gravedad, consideramos dentro de un arsenal terapéutico amplio a la cannabis como una sustancia que puede apoyar a la persona, siendo una planta medicinal y no un fármaco, y puede no hacerlo, y puede también generar efectos adversos, y el objetivo de una ley que ponga en el centro que el uso sea a través de una prescripción médica, significa que detrás de ese usuario va a haber un médico capaz de detectar los efectos adversos, capaz de detectar los efectos positivos y poner en esa balanza. Pero ¿cómo como hacemos todos los días. Tú, por ejemplo, que eres médico, ¿qué control puedes tener en administrar dosis en una persona que tiene un autocultivo en su casa? Se ve a través del efecto y los efectos adversos. Hay una serie de fármacos, no solamente en el uso de plantas medicinales, que se administran no con una dosis estándar, sino que se parte con una dosis que en relación a una serie de casos es la dosis que es más efectiva, y uno ve si el efecto es suficiente y no hay efectos adversos, claro, uno mantiene esa dosis. Y también podría decir, desde ese punto de vista, bueno, si yo receto una cápsula de Eutirox, usted se lleva la caja para su casa, también se la puede tomar completa. Claro. Así como se puede tomar la planta completa de marihuana. La benzodiazepina. Sí. Yo creo que también está el punto. El tema es, por ejemplo, cómo dosificas. Claro. Ahí hay Eso es lo que ella planteaba ayer. O sea, decía que era una irresponsabilidad entregarle al médico
esa atribución? ¿Cómo se dosifica? Claro, aquí hay dos puntos. Lo primero, que es una planta y no un fármaco. Hay una serie de restricciones que plantea la doctora ayer en la entrevista que son bastante interesantes desde el punto de vista de los fármacos de moléculas sintéticas que no han estado en contacto con el ser humano a lo largo del año. La fitofarmacología y la etnofitofarmacología, que tiene que ver con el estudio de las plantas medicinales, tiene otra forma de investigarse porque tiene otro riesgo. Lo que plantea este sector del Colegio Médico, que es bien particular, es que tratemos a las plantas medicinales como si fueran estas sustancias sintéticas, como si fueran fármacos, que no sabemos qué efectos tienen en el ser humano. La primera vez que a un ser humano se le dio omeprazol, la primera vez que a un ser humano se le dio talidomida, la primera vez que a un ser humano se le dio clonazepam, una benzodiazepina, nunca nuestra especie había estado expuesta a esa sustancia, y entonces es fundamental tener un seguimiento muy potente, porque grandes estragos a la salud de una serie de espacios de personas han sido producto del uso de medicamentos que nos enteramos que eran dañinos cuando estuvieron en la población. Sin embargo, la cannabis es una planta que se ha usado en China, que se ha usado en India, que la han usado los pueblos en relación a México, una planta que se ocupa hace miles de años, que ha estado en contacto con nuestra especie. Ella insistió varias Eso no veces significa... ella decía que no había una evidencia suficiente a nivel mundial como para sostener que tuviera efectos terapéuticos tan amplios, Claro. que era en algunos casos muy particulares, como la epilepsia refractaria. Y lo otro es que incluso se refirió a los fármacos disponibles, que tampoco habían demostrado ampliamente un efecto que ahí hay eficiente. dos juegos. El juego más importante, que tiene que ver con una estrategia que viene de la medicina industrial, que es bien interesante porque ayuda como información, pero no ayuda en conocimiento cuando uno ve el tema como un sistema complejo que tiene que ver con seguir síntomas. Si uno trata de buscar en cannabis el efecto en ciertos síntomas particulares, y si hace lo mismo en una serie de fármacos también, va a encontrar que cuando uno busca los efectos sobre síntomas, va a tener en general un efecto muy pobre y que se condice muy poco en relación al uso del fármaco, porque los fármacos los ocupan las personas, y en las personas ocurren una serie de fenómenos que son simultáneos, muchos de los cuales no quedan capturados en el síntoma. Entonces, cuando uno ocupa una planta medicinal es muy fuerte que el efecto ocurre en el sistema entero, y cuando uno ocupa una planta que tiene psicotrópicos como cannabis, hay un efecto que es muy global, y cuando yo busco evaluar cannabis frente a un síntoma en particular, me voy a encontrar con que va a fallar en una serie de síntomas. Pero cuando yo veo los estudios, por ejemplo, que llevan hospitales oncológicos en Estados Unidos, donde ocupan en la población infantil, con mucha rigurosidad, con muy buenos estándares el uso de cannabis, la experiencia tanto de los usuarios como de los profesionales es tremendamente positiva, porque hay un valor detrás del uso de cannabis, que la familia lo reconoce, que el médico tratante lo reconoce, y que eso queda en un contexto de una globalidad que no se logra capturar exclusivamente buscando un síntoma en particular. Es llamativa la postura tan distante desde algunos puntos de vista del Colegio Médico o de esta representante del Colegio Médico sobre el tema, porque dice que la mayor certeza que queda dentro de la literatura, de la experiencia, de los análisis y estudios que hay, es que son más los efectos adversos que... No, ahí hay dos cosas. Que los efectos positivos, en el sentido de que está demostrado que es un psicotrópico que genera adicción, que hay más riesgo de comenzar a consumir otras drogas, que hay cuadros psicóticos, que hay mucho riesgo de tener crisis de pánico o depresiones. Claro, hay de partida, por eso, como le decía, cannabis no es un fármaco que sea exento de riesgo, porque no es un fármaco. Y es una planta que no es exenta de riesgo. Entonces uno lo ocupa en ciertas condiciones muy especiales donde los riesgos no superan los beneficios. Entonces, en epilepsia refractaria, en ciertos tipos de cáncer, en ciertos tipos de patologías que son particularmente graves, sobre todo cuando uno va a usar una administración en altas dosis, uno pone en la balanza los riesgos de usar la planta versus los beneficios, y si los riesgos superan a los beneficios, como en todo acto médico, uno va a estar
a favor de no hacer daño, del primum non nocere, de la ética médica, y no va a usar esa alternativa. Pero cuando los beneficios superen a los riesgos, obviamente uno lo va a usar y eso uno lo observa directamente en el paciente. ¿En qué cánceres usted tiene antecedentes suficientemente contundentes como para demostrar que la marihuana sí hace un efecto? Ese es el juego en el que se quiere entrar, que se quiere posicionar el uso de la marihuana en enfermedades y no en las personas. Y lo que pasa que las personas son diferentes y tienen una complejidad y una variabilidad muy alta. Y más allá de que hay cáncer, de que hay problemas en relación a la epilepsia refractaria, en que hay otros problemas de síndrome de déficit cannabinoide que muchas veces se diagnostican como depresión. Hay una serie de condiciones donde cannabis puede ser muy interesante de usar, pero vamos a encontrar en ese mismo diagnóstico a gente que le sirve mucho y a no. Gente que le sirve muy poco. Incluso que le hace mal. Claro, y uno tiene la oportunidad de observarlo, uno tiene la oportunidad de darle al paciente una primera dosis, ver cómo reacciona, ver los efectos y seguirlo evaluando en relación a eso y suspender el tratamiento o bien aumentar la dosis o bien mantenerlo. ¿Y esto necesariamente, bajo su punto de vista, tiene que estar asociado al autocultivo? No es necesario el autocultivo, pero el autocultivo tiene dos ventajas. La ventaja más grande es el tema de los costos. Hoy en día no hay interés de la industria por investigar en planta completa particularmente porque son estudios que son demasiado caros, no hay interés del gobierno, no hay interés de una serie de sectores en avanzar en investigación de algo que no va a ser un producto que se pueda patentar. Entonces el autocultivo en términos económicos genera un alivio para la familia, hablamos de fármacos que valen más de 500.000 pesos al mes contra la capacidad de autoproducir, que es como un solo pago de 60.000 pesos y ahí puede sostenerse el autocultivo durante todo el tratamiento. Eso tiene incidencia en políticas públicas, tiene incidencia en la economía familiar. Y lo más interesante es que se ha avanzado mucho en estudios en relación al tipo de cepa, que eso es lo más atractivo en términos de la prescripción, que hay diferentes cepas, hay diferentes especies y subespecies de la planta que tienen efectos distintos. Por ejemplo, hay plantas que tienen efectos positivos a nivel del pulmón y hay plantas que tienen efectos negativos en el pulmón. Hay plantas que tienen un efecto hepatoprotector que benefician al hígado y a todas las patologías donde el hígado se ve desafiado y hay plantas que son hepatotóxicas, con las que habría que tener mucho cuidado en una persona que tiene un problema hepático. Entonces, la capacidad de autocultivo permite que cada paciente o que cada investigador pueda hacer su cultivo específicamente de esa planta y esa capacidad del autocultivo es irreproducible en términos industriales porque hay plantas, por ejemplo, que va a requerir un volumen de pacientes tan pequeño que nadie se va a embarcar en hacer un producto masivo porque los productos tienen que ser masivos en relación a esa planta. Entonces ahí lo más importante en términos clínicos es avanzar en la capacidad de laboratorio, en la capacidad del Instituto de Salud Pública, en que los médicos que estamos trabajando con cannabis y las personas que quieren introducir cannabis como parte de su proceso terapéutico, con evidencia y con un seguimiento responsable, obviamente, tengan acceso a poder analizar sus plantas para saber cuáles son los componentes que conocemos que están en esa planta y no están en otra. Para su problema. Exacto. Y el análisis de la planta y lo otro, saber procesarla, es tremendamente mucho ayer por lo menos... esta profesional nos decía que, por ejemplo, la inhalación, digamos, fumar no sirve. Y de hecho la combustión hace mal. Claro. Hoy en día hay combustiones a través de diversos dispositivos que permiten regular tanto la cantidad como evitar los elementos nocivos de la combustión, que son circuitos, pequeños aparatos tecnológicos que permiten vaporizar, que permiten generar una serie de tecnologías. Fumar sirve en una serie de síntomas de manera más potente que otra forma, pero es muy difícil calcular la dosis. El efecto es mucho más rápido y más potente en cáncer, en una serie de enfermedades donde el malestar es más agudo. Sirve como un calmante. Claro, tiene un efecto que podría decir calmante, pero es mucho más complejo. Pero en esa línea el vaporizador y otras formas de uso tienen los mismos beneficios que la combustión sin los efectos nocivos que la combustión tiene. Entonces hay una serie de estrategias que se ocupan. La resina es una forma
más sencilla, que se puede preparar de manera casera, que es una concentración, se pueden hacer oleatos de macerado de cannabis que tienen un riesgo mucho más bajo porque la cantidad de droga presente en el aceite final va a ser mucho más baja, pero se ha visto que tiene ciertos efectos en una serie de personas con condiciones tópicas, pero acá de nuevo ese juego que existe también en los medicamentos, pero que sale del debate de que los efectos son en las personas y no en los síntomas. Va a haber gente, por ejemplo, con dermatitis atópica, que un olateo de cannabis, que es dejar macerando cannabis en un aceite de oliva, por ejemplo, que es algo muy sencillo de hacer, va a tener un efecto importante, muy bueno, y va a limitar el uso de corticoides, y va a tener una serie de eventos positivos versus otras estrategias terapéuticas, pero va a haber gente que no, va a haber gente que no le va a pasar nada, y puede haber gente que incluso le aumente levemente la irritación. El tema y el objeto de la ley es que genera todas estas externalidades negativas, el que eso se criminalice. Ayer mismo veíamos fotos de la Fundación Daya, de una mamá que a su hija la habían detenido y le habían requisado las plantas Carabineros, que genera toda una acción en términos legales y sociales, y Carabineros y la Fiscalía obviamente reconoce el uso medicinal y con eso se le devuelven las plantas y la niña vuelve a su domicilio, pero se genera todo un estrés social, todo un estrés legal, todo un estrés de nuestra fuerza policial en relación a algo que bajo ninguna perspectiva es un crimen. Entonces este esfuerzo del Colegio Médico por sostener una serie de articulaciones, una serie de procesos legales, una serie de procesos de carabineros, una serie de procesos en gente que está enferma, es como un atentado a la compasión. De alguna manera, en el centro de la medicina está la compasión debiera estar en el centro de la sociedad, y vemos que acá el Colegio Médico en todo su relato, en toda la información que brinda a la población, en toda esta estructura, el relato del texto de epistemónicos que ponen en la mesa como la gran fuente de evaluación científica, es un estudio que se hace desde este espacio y que no va a publicaciones científicas ni a la ciencia en torno a la cannabis, ni a la ciencia médica, sino que es un relato que se le manda apenas lo construyen a los diputados para evitar la gran votación a favor que tuvo en la Cámara de Diputados este proyecto que permite apuntar a la compasión y apuntar a un uso de manera segura. Y siempre tienen este tema de los riesgos recreacionales y del consumo problemático, pero una de las oportunidades más reales que yo he tenido de poner en las familias, el tema de los daños de la marihuana recreacional y de los daños del consumo, ha sido el contexto terapéutico, porque uno como médico entra a explicar que esto le puede servir a la persona, la patología, pero con mucha fuerza explicar que esas mismas sustancias que tienen efectos terapéuticos son sustancias que son tremendamente nocivas, sobre todo en menores de 21 años. Bien, Ivo Vukusic, muchísimas gracias por venir esta mañana para conocer también el otro punto de vista respecto a este debate. Muchas gracias por la invitación, pues, que estén muy bien. Buenos días.